Muérete sola, vieja pesada. Fueron las últimas palabras que escuché de mis propios hijos antes de cerrar la puerta de mi casa por última vez. Nunca imaginé que después de sacrificar 42 años de mi vida criándolos, trabajando día y noche para darles todo lo que yo nunca tuve, terminaría completamente sola en un asilo de ancianos de mala muerte. Pero lo que ellos no sabían, lo que ninguno de mis 3 hijos imaginaba, era que yo había preparado una sorpresa para el día en que leyeran mi testamento. Y créanme, esa sorpresa cambiaría sus vidas para siempre. Antes de continuar, regístrese y active Tinkerbell, ya que publicamos nuevas historias todos los días. Deje su me gusta y háganos saber en los comentarios desde qué ciudad y país nos ve. Mi nombre es María Dolores Hernández Santamaría. Tengo 73 años y durante toda mi vida me consideré una madre dedicada, una mujer trabajadora y, sobre todo, una persona que siempre puso a su familia por encima de todo. Nací el 12 de marzo de 1951 en un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba, Argentina, en una familia humilde donde aprendí desde niña el valor del trabajo duro y el sacrificio. Mi padre, Roberto Hernández, era carpintero, y mi madre, Lucía Santamaría, costurera. Éramos pobres, sí, pero nunca nos faltó amor ni dignidad. Conocí a mi esposo, Eduardo Ramírez Gutiérrez, cuando tenía apenas 19 años. Él trabajaba en la construcción y era un hombre bueno, honesto, de esos que ya no existen. Nos casamos el 23 de abril de 1970 en una ceremonia sencilla en la iglesia de San Francisco, con apenas 20 invitados. No teníamos mucho dinero, pero teníamos sueños enormes y, sobre todo, teníamos amor. Eduardo me prometió que construiríamos una familia hermosa, que nuestros hijos nunca pasarían las necesidades que nosotros habíamos pasado, y yo le creí con todo mi corazón. Nuestro primer hijo, Sebastián Eduardo Ramírez Hernández, nació el 15 de enero de 1971. Recuerdo perfectamente ese día frío de verano en el Hospital Público Rawson, cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, con sus apenas 3 kilos 200 gramos. Juré que haría todo lo posible para que ese niño tuviera una vida mejor que la mía. 2 años después, llegó Mariana Lucía Ramírez Hernández, el 8 de junio de 1973, una bebé hermosa de ojos verdes como su abuela paterna. Y finalmente, nuestro último hijo, Rodrigo Miguel Ramírez Hernández, nació el 3 de noviembre de 1976, completando nuestra familia de 5 integrantes. Eduardo y yo trabajábamos sin descanso. Él hacía turnos dobles en la construcción, y yo limpiaba casas durante el día y cosía ropa por las noches. Vivíamos en un departamento pequeño de 2 ambientes en el barrio de Alberdi, donde los 5 compartíamos un espacio de apenas 40 metros cuadrados. Pero estábamos juntos. Éramos felices, y mis hijos nunca se acostaban con hambre. Cada peso que ganábamos lo invertíamos en ellos. Libros, ropa decente, útiles escolares. Yo usaba la misma ropa durante años. Remendaba mis zapatos hasta que no daban más. Pero mis hijos siempre iban bien presentados a la escuela. Los años pasaron, y con mucho esfuerzo, logramos comprar una casita modesta en el barrio Paso de los Andes en el año 1985. Pagamos 200,000 australes de la época, que para nosotros representaban el ahorro de 10 años de trabajo. Era una casa pequeña, de 3 habitaciones, con un patio donde mis hijos podían jugar. Eduardo y yo estábamos orgullosos. Habíamos logrado darles un hogar propio, algo que nuestros padres nunca pudieron darnos a nosotros. Pero la vida, como siempre, tiene sus giros crueles. En marzo de 1994, cuando Sebastián tenía 23 años, Mariana 21 y Rodrigo 17, Eduardo tuvo un accidente en una obra. No voy a entrar en detalles porque es muy doloroso para mí, pero en ese momento mi mundo se derrumbó. De un día para otro, me quedé sola, viuda a los 43 años, con 3 hijos que aún dependían de mí y una casa que todavía debíamos pagar. Mis hijos lloraron, sí, pero yo no tuve tiempo de llorar mucho. Alguien tenía que mantener la familia a flote. Conseguí 2 trabajos. Limpiaba oficinas de 6 de la mañana a 2 de la tarde, y luego trabajaba en una lavandería hasta las 9 de la noche. Llegaba a casa exhausta,
con las manos agrietadas del detergente y los pies hinchados, pero siempre tenía una sonrisa para mis hijos. Siempre les preguntaba por sus días, los ayudaba con sus tareas cuando podía. Me aseguraba de que tuvieran comida caliente en la mesa. Sebastián estaba estudiando contador público en la Universidad Nacional de Córdoba. Yo pagaba sus libros, sus fotocopias, su transporte. Mariana quería ser arquitecta, y aunque la carrera era cara, yo nunca le dije que no. Trabajaba horas extras, pedía turnos adicionales, hacía lo imposible. Rodrigo, el menor, era mi consentido. Siempre fue más rebelde, pero yo lo justificaba pensando que había perdido a su padre en una edad difícil. Durante los siguientes años, me sacrifiqué como nunca. Cuando Sebastián se recibió en el año 2000, lloré de emoción. Mi hijo era contador, un profesional, y yo apenas había terminado la escuela primaria. Mariana se recibió en 2002, y Rodrigo finalmente terminó una carrera técnica en 2003. Los tres tenían títulos, trabajos respetables, futuro. Yo había cumplido mi promesa a Eduardo. Nuestros hijos no pasarían las necesidades que nosotros habíamos pasado. Pero algo comenzó a cambiar después de que se recibieron. Poco a poco, las visitas se fueron espaciando. Los «gracias, mamá» se fueron haciendo más raros. Sebastián se casó con Patricia Moreno en 2001 y se mudó a un barrio cerrado en la zona norte. Mariana conoció a un empresario, Gustavo Fernández, y se fue a vivir a Buenos Aires en 2003. Rodrigo se juntó con una chica llamada Vanessa Torres y alquilaron un departamento en Nueva Córdoba en 2004. Yo seguía trabajando, aunque ya tenía más de 50 años y mi cuerpo me pasaba factura. Mis rodillas me dolían constantemente. Mi espalda estaba destrozada de tanto limpiar pisos y tenía principios de artritis en las manos. Pero seguía adelante porque esa casita que Eduardo y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo, era mi orgullo, mi refugio, mi único patrimonio. Los primeros roces comenzaron sutilmente. Sebastián venía a visitarme una vez al mes, siempre apurado, siempre mirando el reloj. Patricia, su esposa, casi nunca me acompañaba, y cuando lo hacía, me miraba con desprecio, como si yo fuera una campesina ignorante. Un sábado de julio de 2008, Sebastián llegó con una propuesta que me heló la sangre. Mamá, Patricia y yo estuvimos pensando, me dijo mientras tomábamos mate en la cocina. Esta casa es demasiado grande para vos sola. ¿No pensaste en venderla y mudarte a algo más chico? Yo lo miré sin entender. La casa tenía apenas 90 metros cuadrados. ¿Más chico?, le pregunté. Sebastián, esta es mi casa, la casa que tu padre y yo compramos. Él suspiró con impaciencia. Mamá, sé realista. Vos ya no podés mantener esto. Los gastos, los arreglos. Además, el barrio se puso peligroso. Deberías vender y comprarte un departamentito más céntrico, algo más fácil de cuidar. Algo en su tono me hizo sospechar, pero yo era su madre y confiaba en él. Le dije que lo pensaría. Lo que no sabía entonces era que Sebastián ya había tasado mi casa con un inmobiliario amigo suyo. Mi casita valía, según él, alrededor de $120,000 en ese momento. Para mí era una fortuna, pero sobre todo era mi hogar, el último pedazo de Eduardo que me quedaba. Mariana también comenzó con sus indirectas. Cada vez que hablábamos por teléfono desde Buenos Aires, donde vivía en un lujoso departamento en Palermo que su marido había comprado, me decía cosas como: «Ay, mamá, ¿seguís en esa casa vieja? ¿No te da miedo vivir sola ahí? A tu edad deberías estar en un lugar más seguro, con gente que te cuide». Yo le respondía que estaba perfectamente bien, que me manejaba sola, que iba al mercado, cocinaba, mantenía mi casa limpia. Pero ella insistía: «Mamá, no seas orgullosa. Hay residencias muy lindas para gente mayor. Estarías mejor atendida». Rodrigo, mi bebé, mi consentido, fue quizás el más directo. Un domingo de noviembre de 2009, vino a almorzar y después de comer me soltó: «Vieja, tengo una propuesta de negocios. Vanessa y yo queremos poner un local de ropa, pero nos falta capital. Si vos vendés esta casa y nos prestás $80,000, en 2 años te los devolvemos con intereses. Vos te podés ir a vivir con alguno de nosotros mientras tanto». Me quedé sin palabras.
¿Prestarles el dinero de mi casa? ¿Irme a vivir con ellos? Rodrigo, le dije tratando de mantener la calma. Esta es mi casa. No la voy a vender para prestarte dinero para un negocio. Él se enojó. Siempre fuiste egoísta, mamá. Siempre pensando en vos. Nosotros te dimos toda nuestra vida y ahora que te pedimos una ayuda, nos das la espalda. Se fue dando un portazo. Los años que siguieron fueron dolorosos. Mis visitas con mis hijos se volvieron tensas, llenas de reproches velados y comentarios hirientes. Yo intentaba mantener la paz, cocinarles sus comidas favoritas cuando venían, preguntarles por sus vidas, por mis nietos. Sí, porque para entonces ya tenía 5 nietos. Sebastián y Patricia tuvieron 2 hijos, Agustín y Valentina. Mariana tuvo 2, Santino y Catalina. Y Rodrigo y Vanessa tuvieron 1, Benjamín. Pero rara vez me los traían. Cuando lo hacían, los niños me miraban como a una extraña. Antes de continuar contándoles lo que pasó después, me encantaría que se suscriban al canal y compartan sus propias historias en los comentarios. ¿Alguna vez se sintieron traicionados por su propia familia? Sus experiencias son importantes para mí y para toda nuestra comunidad. En el año 2013, cuando yo tenía 62 años, las cosas empeoraron drásticamente. Yo había desarrollado problemas de presión arterial y diabetes, consecuencia de años de estrés y mala alimentación, porque siempre prioricé darle lo mejor a mis hijos mientras yo comía lo que sobraba. Un martes 13 de agosto de ese año, me desmayé en la lavandería donde trabajaba. Me llevaron al hospital y me dijeron que necesitaba descansar, cuidarme, tomar medicación regularmente. Llamé a mis 3 hijos para contarles. ¿Saben cuál fue su reacción? Sebastián me dijo que estaba muy ocupado con un cierre de balances y que no podía venir. Mariana me llamó 15 minutos después de que le dejé un mensaje de voz, apurada, diciendo: «Mamá, ¿qué pasó? Estoy en medio de una reunión importante, Pony». Cuando le conté, suspiró y me dijo: «Bueno, mamá, ya no sos joven, tenés que empezar a cuidarte. Ya te dije que deberías estar en una residencia donde te puedan controlar la medicación». Rodrigo ni siquiera me devolvió la llamada. Le escribí un mensaje de texto y me respondió 2 días después: «Ok, mamá, cuídate». Esa noche en el hospital, sola en esa habitación fría y blanca, lloré como no lloraba desde que Eduardo se había ido. ¿Dónde estaban esos niños que yo había criado? ¿Dónde estaban esos hijos a los que les había dado todo? Me sentí como una tonta, como una idiota que había desperdiciado su vida entera. Pero todavía tenía esperanza. Todavía pensaba que las cosas podían mejorar, que era solo un mal momento, que mis hijos estaban ocupados con sus propias vidas pero que en el fondo me querían. Qué equivocada estaba. En los años siguientes, mi salud se deterioró más. La diabetes me estaba afectando la vista. La presión arterial me causaba mareos frecuentes. Y mis rodillas ya no me permitían trabajar de pie durante horas. En febrero de 2015, a los 64 años, tuve que jubilarme. Mi jubilación era una miseria, apenas 12.000 pesos argentinos mensuales, que con la inflación cada vez alcanzaban para menos. Los remedios me costaban casi la mitad de mi jubilación, y con lo que quedaba tenía que pagar los servicios, la comida, el mantenimiento de la casa. Empecé a pedirles ayuda a mis hijos. No era orgullo, era necesidad. Un domingo de marzo de 2015, durante un almuerzo familiar que yo había organizado en mi casa cocinando durante 2 días para que todo estuviera perfecto, les expliqué mi situación. «Hijos, necesito que me ayuden un poco. La jubilación no me alcanza. Los remedios están carísimos y la casa necesita arreglos». Hubo un silencio incómodo. Finalmente, Sebastián habló. «Mamá, yo tengo 2 hijos que mantener, un colegio privado que cuesta una fortuna, y además estoy pagando un auto nuevo. No estoy en condiciones de darte dinero todos los meses». Mariana añadió: «Mamá, Gustavo y yo tenemos nuestros propios gastos. Acabamos de renovar todo el departamento. Gastamos $50,000. No podemos estar manteniéndote, no». «Y Rodrigo, mi Rodrigo», dijo con desprecio: «Mamá, ya somos grandes. Vos nos criaste, cumpliste tu rol.
Ahora nosotros tenemos nuestras propias familias. No podés esperar que estemos manteniéndote eternamente. Me quedé helada. ¿Manteniéndome eternamente? Yo les había dado 40 años de mi vida. Había trabajado hasta destruir mi salud para que ellos tuvieran todo, y ahora me trataban como si fuera una carga, una molestia, una limosnera. Hijos, les dije con la voz quebrada, no les estoy pidiendo que me mantengan. Solo necesito una pequeña ayuda para los remedios, para los gastos básicos. Son mis hijos. Sebastián se levantó de la mesa. Mamá, la solución es simple. Vende esta casa. Con ese dinero podés vivir tranquila en un departamento más chico y te sobra plata para tus medicamentos. Mariana asintió. Es la mejor opción, mamá. Además, cuando ya no estés, vamos a tener que vender la casa de todas formas. Es mejor que lo hagas ahora y disfrutes el dinero. Esa frase me partió el alma. Cuando ya no estés. Estaban esperando que me muriera para quedarse con mi casa. Mi casa. La casa que Eduardo y yo compramos ladrillo por ladrillo. La casa donde había criado a esos 3 desagradecidos. Me negué rotundamente. Esta casa no se vende, les dije con toda la firmeza que pude reunir. Es lo único que tengo, lo único que me queda de su padre. Me pueden ayudar o no, pero la casa no se toca. Los 3 se miraron entre ellos con una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de frustración, molestia y codicia. Se fueron ese día sin despedirse siquiera, dejándome sola con una mesa llena de comida que había preparado con tanto cariño. Los meses siguientes fueron de aislamiento. Mis hijos dejaron de visitarme. Sebastián me llamaba una vez al mes. Conversaciones de 5 minutos donde me preguntaba ¿cómo estás? Escuchaba mi respuesta a medias y cortaba diciendo que tenía que hacer algo urgente. Mariana me escribía mensajes por WhatsApp de vez en cuando. Saludos superficiales sin contenido. Rodrigo simplemente desapareció durante meses. Para diciembre de 2015, yo estaba completamente sola. Pasé las Navidades sola en mi casa, con un arbolito pequeño que había comprado en una liquidación, comiendo fideos con manteca porque era lo único que podía costear. Mis nietos crecían sin conocerme. En las fotos que veía en Facebook de las cuentas de mis hijos, ellos parecían felices en sus fiestas lujosas, con regalos costosos, viajes al exterior, y yo, su madre, no merecía ni una visita, ni siquiera una llamada. En junio de 2016 me caí en el baño de mi casa. Estaba mareada por la presión baja y resbalé con el piso mojado. Me golpeé fuerte contra el lavabo y quedé en el suelo durante horas hasta que pude arrastrarme hasta el teléfono. Llamé a Sebastián. No contestó. Llamé a Mariana. Buzón de voz. Llamé a Rodrigo. Nada. Finalmente logré llamar a una vecina, la señora Mercedes Ibarra. Una mujer de mi edad que vivía 2 casas más allá y que siempre había sido amable conmigo. Ella vino con su hijo y me llevaron a la guardia del hospital. Tenía un hematoma grande en el costado y me dolía horriblemente, pero gracias a Dios no había nada roto. Cuando finalmente logré contactar a mis hijos al día siguiente para contarles lo que había pasado, sus reacciones fueron devastadoras. Sebastián me dijo, «Mamá, eso es exactamente lo que te decimos. Vivir sola es peligroso para vos. Si estuvieras en una residencia, esto no habría pasado». Mariana fue más directa. «Mamá, sos terca como una mula. Seguís ahí sola en esa casa grande, cayéndote, lastimándote. ¿Qué esperás que hagamos nosotros? No podemos estar cuidándote las 24 horas». Y Rodrigo, en un mensaje de audio que conservé y que todavía me duele escuchar, dijo, «Vieja, madurá, ya sos grande, estas cosas pasan, o te cuidás vos o te vas a un geriátrico. Deja de joder con que necesitas ayuda. Todos tenemos problemas». Esa fue la primera vez que pensé en el testamento. La primera vez que me di cuenta de que necesitaba proteger lo que era mío, lo que Eduardo y yo habíamos construido. Durante el año 2017, mi situación empeoró notablemente. Mis problemas de salud se multiplicaron. Además de la diabetes y la hipertensión, desarrollé osteoporosis severa y mi vista se deterioró tanto que necesitaba anteojos especiales que costaban 8,000 pesos. Con mi jubilación de apenas 18,000 pesos ese año,
Era imposible cubrir todo. Comencé a saltar comidas, a elegir entre comprar comida o remedios, a vivir en una casa que se caía a pedazos porque no podía pagar los arreglos necesarios. Un viernes 3 de marzo de 2017, me atreví a llamar a Sebastián y pedirle, con toda la humildad del mundo, que me prestara 10,000 pesos para una consulta médica especializada que necesitaba urgentemente. Mi oftalmólogo me había dicho que estaba desarrollando cataratas y que si no me operaba pronto, podría quedar ciega. «Mamá», me respondió con hastío, «ya te dije 1000 veces que no tengo plata extra. Patricia quiere renovar la cocina. Eso nos va a costar como $30,000. Además, los chicos empiezan las clases y hay que pagar las cuotas del colegio, los libros, los uniformes. Son como 60,000 pesos solo en marzo. No puedo darte 10,000 pesos así como así». Le expliqué que podía perder la vista, que era una emergencia médica. Él suspiró profundamente, como si yo fuera la persona más molesta del mundo. «Mamá, por favor, siempre es una emergencia con vos. La presión, la diabetes, la vista, las rodillas. Siempre necesitas algo. Ya no sé qué más decirte. Vendé la casa y listo. Vas a tener plata para todo eso y más». Le colgué llorando. No me dio los 10,000 pesos. Intenté con Mariana. Ella y Gustavo acababan de volver de unas vacaciones en Europa que habían costado, según ella misma me había contado orgullosa por WhatsApp, $15,000. Le mandé un mensaje explicándole mi situación con la vista. Su respuesta llegó 3 días después. «Mamá, estoy colapsada. Recién volvimos del viaje y tengo como 1000 cosas que hacer. Además, Gustavo está cerrando un negocio importante y estamos un poco ajustados de dinero». ¿Ajustados? Habían gastado $15,000 en vacaciones, pero estaban ajustados. Le respondí que entendía, pero que necesitaba esa operación. Nunca me contestó ese mensaje. Rodrigo fue el peor. Cuando lo llamé, borracho evidentemente porque arrastraba las palabras, me gritó: «¿Qué querés ahora, vieja? ¿Más plata? Siempre es lo mismo con vos. Llamando, molestando, pidiendo. ¿Sabes qué? Estoy harto. Harto de que me llames llorando. Harto de tus problemas. Harto de tu casa de mierda. Haz lo que quieras con tu vida, pero déjame en paz». Y me colgó. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Me sentí la persona más sola y despreciada del mundo. Los hijos por los que había dado todo, literalmente todo, me trataban como basura. Me di cuenta de algo terrible. Para ellos, yo solo valía por la herencia que pudiera dejarles. Solo esperaban que me muriera para repartirse mi casa. Pero aún no estaba lista para rendirme completamente. En abril de 2017, gracias a un programa social del hospital público, logré operarme de las cataratas sin costo. La recuperación fue difícil, sola en mi casa, sin nadie que me ayudara durante las primeras semanas críticas. La señora Mercedes, mi vecina, fue un ángel. Ella me traía comida, me ayudaba a ponerme las gotas en los ojos, se sentaba conmigo para que no me sintiera tan sola. Era una extraña quien hacía por mí lo que mis propios hijos deberían haber hecho. Durante esos meses, tomé una decisión importante. Fui al estudio jurídico del doctor Alfredo Carranza Medina, un abogado que tenía su oficina en el centro de la ciudad, en la calle Rivadavia número 285, tercer piso. Le había sido recomendado por Mercedes, quien había resuelto algunos problemas legales con él años atrás. El doctor Carranza era un señor de unos 60 años, de aspecto formal, pero mirada amable. Le conté mi situación sin ocultar nada. Le hablé de mis hijos, de su abandono, de su codicia, de cómo solo esperaban mi casa. Él me escuchó con atención y me dijo algo que nunca olvidaré. «Señora María Dolores, su casa es suya. Usted trabajó toda su vida por ella y tiene todo el derecho de hacer con ella lo que considere justo. Podemos preparar un testamento que refleje sus verdaderos deseos». Ese día, el 15 de mayo de 2017, comenzamos a redactar mi testamento. No fue el testamento que mis hijos esperaban. No, señor. Fue un testamento que reflejaba la realidad de lo que habían hecho conmigo. El proceso de hacer el testamento fue revelador y doloroso al mismo tiempo. El doctor Carranza me hacía preguntas específicas. ¿Con qué frecuencia la visitaban sus hijos el último año?
¿Alguno de ellos contribuía económicamente con usted? ¿La ayudaban con sus necesidades médicas? A cada pregunta yo respondía con lágrimas en los ojos, admitiendo la cruel verdad. Mis hijos me habían abandonado completamente. Durante las siguientes semanas, el doctor Carranza investigó y documentó todo. Me pidió estados de cuenta bancarios que mostraban que ninguno de mis hijos me transfería dinero. Me pidió las recetas médicas que yo pagaba sola. Me pidió testimonios escritos de vecinos, como Mercedes, que pudieran certificar mi situación de abandono. Incluso me pidió imprimir las conversaciones de WhatsApp, donde mis hijos me rechazaban o me trataban mal. Fue humillante juntar todas esas pruebas, pero necesario. Cada mensaje desdeñoso, cada llamada no respondida, cada pedido de ayuda ignorado, todo quedó documentado. El doctor Carranza me explicó que en Argentina, aunque los hijos tienen derecho a la legítima hereditaria, existían causales de desheredación contempladas en el Código Civil. El artículo 2281 era claro. Se podía desheredar por injurias graves, por abandono del ascendiente, por negativa de alimentos cuando el ascendiente los necesitaba. Señora María Dolores, me dijo el doctor Carranza en una reunión el 22 de junio de 2017, basándonos en la documentación que hemos reunido, tenemos fundamentos sólidos para un testamento que limite la herencia de sus hijos. Sin embargo, debo advertirle, sus hijos probablemente impugnen este testamento. Deberá prepararse para una batalla legal después de su fallecimiento. Le respondí con toda la firmeza que sentía. Doctor, que hagan lo que quieran. Pero yo no voy a recompensar su crueldad y su abandono, dándoles mi casa en bandeja de plata. El testamento quedó finalizado en julio de 2017. En él establecí varias cosas importantes. Primero, dejé constancia detallada del abandono al que me habían sometido mis 3 hijos, con fechas, documentación y testimonios. Segundo, reduje su legítima hereditaria al mínimo legal posible. Tercero, y esto fue lo más importante, destiné la mayor parte de mi patrimonio a instituciones benéficas que realmente ayudaban a ancianos abandonados. El Hogar de Ancianos San José, donde personas sin familia ni recursos recibían cuidados dignos, y la Fundación Córdoba Solidaria, que proporcionaba alimentos y medicinas a jubilados de bajos recursos. Pero había algo más, algo que sería mi última lección para mis hijos. Dejé establecido que la casa no debía venderse inmediatamente. En su lugar, debía convertirse en un centro de día para ancianos del barrio durante al menos 5 años, con una placa en la entrada que dijera Centro Comunitario María Dolores Hernández, en memoria de una madre que dio todo y no recibió nada. Solo después de esos 5 años, la propiedad podría venderse y el dinero distribuirse según las disposiciones del testamento. Mis hijos recibirían apenas el 15% cada uno. El resto iría a las instituciones benéficas. El doctor Carranza me miró con respeto cuando firmé el documento. Señora María Dolores, este testamento es un testimonio de dignidad. Sus hijos aprenderán una lección muy valiosa, aunque probablemente demasiado tarde. Yo solo asentí. No sentía satisfacción. Sentía una profunda tristeza. Tristeza porque había llegado a esto, porque mis propios hijos me habían empujado a tomar estas medidas. Guardé una copia del testamento en una caja fuerte que compré y escondí debajo de mi cama. La otra copia quedó en el estudio del doctor Carranza, debidamente registrada ante escribano público, el 5 de agosto de 2017. También grabé un video explicando mis razones, mirando directamente a la cámara, con lágrimas en los ojos pero voz firme. En ese video, que duraría 15 minutos, les hablé directamente a mis hijos. Sebastián, Mariana, Rodrigo. Comencé el video. Si están viendo esto, es porque ya no estoy con ustedes. Quiero que sepan que los amé con todo mi corazón desde el día en que nacieron. Les di todo lo que pude dar, mi tiempo, mi dinero, mi salud, mi vida entera. Cuando su padre murió, me hubiera sido fácil derrumbarme, pero no lo hice porque ustedes me necesitaban. Trabajé hasta destruir mi cuerpo para que tuvieran educación, para que tuvieran oportunidades que yo nunca tuve. Hice una pausa, limpiándome las lágrimas, pero ustedes me abandonaron. Cuando los necesité, cuando estaba enferma, cuando estaba sola, cuando tenía miedo, ustedes no estuvieron. Me trataron como basura,
como una carga. Solo querían mi casa, mi herencia. Nunca me quisieron a mí, solo quisieron lo que podían sacar de mí. Mi voz se quebró, pero continué. Así que tomé una decisión. Mi casa, la casa que su padre y yo construimos con amor y sacrificio, no será para ustedes. Será para gente que realmente lo necesita, para ancianos abandonados como yo, para que al menos mi sufrimiento sirva para algo bueno. Terminé el video diciendo: espero que algún día entiendan el dolor que me causaron. Espero que cuando sean viejos, sus propios hijos no los traten como ustedes me trataron a mí. Esta es mi última lección para ustedes. Las acciones tienen consecuencias. Los amo, pero no puedo perdonar lo que hicieron. Apagué la cámara y lloré durante horas. Ese video quedó guardado junto con el testamento, con instrucciones precisas para el doctor Carranza de que fuera reproducido para mis hijos el día de la lectura del testamento. Los años que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Entre 2017 y 2019, mi salud siguió deteriorándose. La diabetes me causó neuropatía en los pies, lo que significaba que caminaba con dolor constante y tenía poco equilibrio. Tuve 2 caídas más. Una en septiembre de 2018 donde me fracturé la muñeca derecha, y otra en enero de 2019 donde me golpeé la cadera tan fuerte que estuve en cama 3 semanas. Mis hijos prácticamente desaparecieron de mi vida. Sebastián me llamaba quizás 3 veces al año, siempre conversaciones frías de no más de 2 minutos. Hola mamá, ¿cómo estás? Bien, nosotros también. Bueno, te dejo que estoy ocupado. Mariana me enviaba mensajes por WhatsApp en mi cumpleaños y en Navidad. Mensajes genéricos. Feliz cumpleaños, mamá. Que la pases lindo. Besos. Rodrigo simplemente me había bloqueado de WhatsApp después de una discusión en diciembre de 2017 donde yo le había reclamado por qué nunca me visitaba. Pasé mi cumpleaños 70 en marzo de 2019 completamente sola. Ni una llamada, ni un mensaje de ninguno de mis 3 hijos. Mercedes, mi vecina Ángel, me preparó un pequeño pastel y vino a cantarme el feliz cumpleaños. Esa noche, sentada en mi cocina con esa mujer que no era mi familia, pero que me trataba con más amor que mis propios hijos, me pregunté dónde había fallado como madre. ¿Qué había hecho mal? ¿Los había consentido demasiado? ¿Les había dado demasiado sin enseñarles gratitud? Mercedes, sabia como era, me tomó de las manos y me dijo: María Dolores, vos no hiciste nada mal. Hiciste todo bien, demasiado bien. El problema es que tus hijos son egoístas, ingratos. Pero Dios todo lo ve, querida. Todo lo ve y todo lo paga. Yo quería creer en esas palabras, pero me sentía vacía por dentro. En abril de 2019, tuve un episodio severo de hipoglucemia que me llevó a la guardia del hospital. Estuve internada 5 días porque mi diabetes estaba descontrolada. Los médicos le informaron a mis hijos porque figuraban como contactos de emergencia. ¿Saben cuál fue su reacción? Ninguno vino al hospital. Sebastián llamó por teléfono al día 3 de internación y habló con la enfermera, no conmigo. Le preguntó si yo estaba grave de gravedad, y cuando la enfermera le dijo que estaba estable, respondió: Bueno, díganle que nos llamó, que esperamos que se recupere pronto. Y cortó. Mariana ni siquiera llamó. Rodrigo tampoco. Salí del hospital el 23 de abril de 2019, un martes lluvioso que nunca olvidaré. Mercedes vino a buscarme en el auto de su hijo porque yo no tenía a nadie más. Mientras ella manejaba de vuelta a casa, yo miraba por la ventana las calles mojadas y pensaba en lo absurdo de mi situación. Tenía 3 hijos vivos, 5 nietos, pero estaba más sola que una persona sin familia. Esa noche tomé mi teléfono y decidí hacer un último intento. Le escribí un mensaje largo a cada uno de mis hijos. En esos mensajes, les abrí mi corazón completamente. Les conté cuánto los extrañaba, cuánto necesitaba verlos, cuánto me dolía su ausencia. Les pedí, les supliqué, que vinieran a visitarme, que me dejaran conocer mejor a mis nietos, que me dieran una oportunidad de ser parte de sus vidas otra vez. Les prometí que no les pediría dinero, que solo quería su compañía, su amor. Las respuestas llegaron en los días siguientes. Sebastián me respondió: Mamá, no empecemos con el drama otra vez. Ya te dijimos 1000 veces que estamos ocupados. Cuando podamos, vamos.
No podés estar presionándonos todo el tiempo. Mariana fue más directa. Mamá, basta. Ya no somos niños que tenemos que estar visitándote cada 2 días. Tenemos nuestras vidas. Deja de hacernos sentir culpables. Rodrigo ni siquiera abrió el mensaje. Fue en ese momento cuando decidí que ya no lucharía más por ellos. Ya no les rogaría. Ya no intentaría comprar su amor. Ya no me humillaría pidiendo su atención. Me rendí. Guardé mi teléfono y decidí que si querían verme, tendrían que tomar ellos la iniciativa. Pasaron meses y nadie llamó. Durante el resto de 2019, me enfoqué en sobrevivir día a día. Mi jubilación había aumentado a 25,000 pesos, pero con la inflación galopante, cada vez alcanzaba para menos. Comía una vez al día, generalmente fideos o arroz con alguna verdura barata. Había perdido mucho peso, estaba delgada y débil. Mis vecinos se preocupaban por mí. Mercedes y otras señoras del barrio comenzaron a turnarse para traerme comida, para verificar que estuviera bien, para llevarme al médico cuando era necesario. Era irónico y triste. Extraños me cuidaban mejor que mi propia sangre. El punto de quiebre final llegó en marzo de 2020, justo cuando comenzó la pandemia del COVID-19. El país entró en cuarentena estricta el 20 de marzo, y para personas como yo, mayores de 70 años con múltiples condiciones de salud, las restricciones eran aún más severas. No podíamos salir de nuestras casas para nada. Dependíamos completamente de que alguien nos trajera comida, medicamentos, todo. Los primeros días de cuarentena esperé que alguno de mis hijos se preocupara por mí. En las noticias no paraban de hablar de lo peligroso que era el virus para los ancianos, de cómo podíamos complicarnos y terminar muy mal. Pensé, con esperanza ilusa, que tal vez esa crisis los haría reflexionar, que tal vez recordarían que tenían una madre de 70 años viviendo sola. Pasó una semana. Nadie llamó. Pasaron 2 semanas. Nada. Mi comida se estaba acabando y yo no podía salir a comprar. Finalmente, el 5 de abril de 2020, reuní coraje y llamé a Sebastián. Me atendió Patricia, su esposa. «Hola, Patricia. ¿Está Sebastián?», le pregunté. Ella suspiró audiblemente. «Está trabajando desde casa, María Dolores. Está muy ocupado con videollamadas todo el día». Le expliqué que necesitaba que alguien me comprara comida y me la trajera porque no podía salir. Hubo un silencio largo. «María Dolores, entendés que estamos en cuarentena, ¿no? No podemos estar yendo y viniendo. Además, nosotros estamos en la zona norte y vos en Alberdi. Es cruzar toda la ciudad. ¿No tenés algún vecino que pueda ayudarte?». No podía creer lo que estaba escuchando. Su suegra, la madre de su esposo, estaba pidiendo ayuda para conseguir comida durante una pandemia y ella me estaba rechazando. «Patricia», le dije con voz temblorosa, «soy la madre de Sebastián. Necesito ayuda, por favor». Ella se impacientó. «Ay, María Dolores, siempre es algo con vos. Siempre una crisis. Pregúntale a tus otros hijos. Nosotros no podemos». Y me colgó. Llamé a Mariana. No contestó. Le mandé mensajes explicándole la situación. Me respondió 6 horas después. «Mamá, estamos en Buenos Aires. No podemos hacer nada desde acá. Además, con la cuarentena no hay forma de que viajemos a Córdoba. Arréglate con alguien de allá». Le respondí. «Mariana, soy tu madre. ¿Cómo me vas a decir que me arregle?». Nunca contestó. Rodrigo tampoco contestó mis llamadas ni mensajes. Simplemente me ignoró completamente. Esa noche, el 5 de abril de 2020, me senté en el piso de mi cocina y lloré como nunca había llorado. No tenía comida para más de 2 días. No tenía medicamentos suficientes. Estaba atrapada en mi casa, enferma, con 70 años, en medio de una pandemia, y mis 3 hijos me habían abandonado a mi suerte. En ese momento sentí que hubiera sido mejor no haber tenido hijos. Al menos no habría vivido con la expectativa de que me cuidarían. No habría sentido este dolor de saber que les importaba tan poco que podía morirme de hambre y no les importaría. Afortunadamente, Mercedes y otras vecinas organizaron una red de ayuda en el barrio. Ellas me traían bolsas de comida cada semana. Me conseguían los medicamentos. Verificaban que estuviera bien. Fue gracias a la bondad de esos extraños que sobreviví esos primeros meses de cuarentena. En julio de 2020,
Después de 4 meses sin ningún contacto de mis hijos, Sebastián finalmente me llamó. «Hola, mamá, ¿cómo estás?», me preguntó como si nada. Yo estaba tan enojada que le grité. «¿Ahora me llamas? ¿Después de 4 meses? ¿Sabes lo que pasé? ¿Sabes que casi me muero de hambre? ¿Sabes que tuve que depender de vecinos porque mis propios hijos me abandonaron?». Él se quedó callado un momento. Luego, con un tono frío que nunca olvidaré, me dijo: «Mamá, no exageres. Si hubieras estado mal de verdad, nos habríamos enterado. Además, si tanto te molesta vivir sola, ya sabes la solución. Vende esa casa y andate a un lugar donde te cuiden. Ya te lo dijimos 1000 veces». Ahí estaba otra vez. La casa. Siempre volvíamos a la casa. «Sebastián», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Esta conversación se terminó. No me vuelvas a llamar», y le colgué. Él me escribió después un mensaje. «Siempre tan dramática, mamá». Lo bloqueé. Bloqueé a mis 3 hijos de mi teléfono ese día. Decidí que si querían saber de mí, tendrían que esforzarse. Tendrían que venir a golpear mi puerta. Pero yo ya no iba a rogarles por amor. La cuarentena continuó durante meses. Yo pasé todo el 2020 y parte del 2021 en un aislamiento casi total. Mi salud empeoró dramáticamente. Desarrollé depresión severa. Perdí el apetito completamente. Bajé a 42 kilos de peso. El médico del hospital me dijo que estaba al borde de la desnutrición y que necesitaba ayuda constante. Me sugirió lo mismo que mis hijos habían sugerido con tanta insistencia: mudarme a una residencia geriátrica. Al principio me negué rotundamente. Era ceder. Era darles la razón. Era perder mi casa, mi independencia, mi dignidad. Pero en octubre de 2021, tuve otro episodio de hipoglucemia severa, y esta vez me desmayé en la calle cuando había salido a comprar pan. Me encontró un vecino y me llevó al hospital. Estuve internada 1 semana. Los médicos fueron muy claros. Si seguía viviendo sola, iba a terminar grave o muerta. Necesitaba supervisión constante, ayuda para tomar mis medicamentos, alimentación regular. No tenía opción. El 15 de noviembre de 2021, con el corazón roto pero sin alternativa, acepté mudarme a una residencia geriátrica. La residencia geriátrica se llamaba Hogar Esperanza y estaba ubicada en el barrio San Vicente. Era un lugar modesto, ni lujoso ni horrible, simplemente institucional. Mi habitación era pequeña: una cama, un armario, una mesita de luz, un baño compartido con otra anciana. Las paredes eran de un color beige deprimente y olía permanentemente a desinfectante y a vejez. Pero tenía lo básico: 3 comidas al día, enfermeras que controlaban mis medicamentos, y no estaba sola. El costo mensual de la residencia era de 38,000 pesos, casi toda mi jubilación. Para pagarlo, tuve que alquilar mi casa. Un golpe durísimo. Mi casa, el último pedazo de Eduardo que me quedaba, ocupada por extraños, pero no tenía otra opción. El doctor Carranza me ayudó a hacer el contrato de alquiler y a asegurarme de que la casa estuviera protegida. Mis hijos se enteraron de que me había mudado a la residencia no porque yo se los dijera, sino porque la administración del Hogar Esperanza los contactó como familiares directos. Era protocolo notificar a los parientes más cercanos cuando ingresaba un nuevo residente. Recuerdo la fecha exacta: 28 de noviembre de 2021, un domingo. Sebastián apareció en la residencia sin avisar, 3 días después de que yo me hubiera mudado. Entró a mi habitación con una expresión que no logré descifrar. ¿Culpa? ¿Alivio? ¿Molestia? «Hola, mamá», me dijo. «¿Por qué no nos avisaste que te venías para acá?». Lo miré en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente le respondí: «¿Para qué? ¿Para que me dijeras que es lo mejor? Ya lo sé. No tengo otra opción». Él se sentó en la única silla de la habitación, incómodo. «Mamá, no seas así. Vine apenas me enteré». «Apenas te enteraste», repetí con amargura. «Sebastián, hace 2 años que casi no hablamos. Me abandonaste durante una pandemia. ¿Y ahora venís porque te sentís culpable?». Él se enojó. «Mamá, basta con el victimismo.
Estás en un lugar donde te cuidan, donde tenés todo lo que necesitas. Deberías estar agradecida. Esa palabra me hirió. ¿Agradecida? ¿Agradecida de estar en un geriátrico a los 70 años porque mis hijos me abandonaron? La conversación escaló rápidamente. Sebastián me dijo cosas horribles, que yo siempre había sido dramática, que exageraba mis problemas para llamar la atención, que él tenía su propia vida y no podía estar pendiente de mí todo el tiempo. Yo le respondí cosas igual de duras, que era un ingrato, que había olvidado todo lo que yo había hecho por él, que solo le importaba mi herencia. Fue en ese momento cuando me preguntó directamente: «Mamá, ¿qué va a pasar con la casa? ¿La vas a vender?» Mi corazón se aceleró. Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. «La casa está alquilada», le respondí. «Necesito el dinero del alquiler para pagar esta residencia. Kios». Él frunció el ceño. «Pero eventualmente, cuando ya no estés, la casa va a ser nuestra, ¿no? De Mariana, Rodrigo y mía». Lo miré directamente a los ojos y le dije algo que me había estado guardando durante años. «Sebastián, cuando yo muera, vas a tener muchas sorpresas». Él se puso pálido. «¿Qué significa eso, mamá?» Yo sonreí con tristeza. «Significa que las acciones tienen consecuencias, hijo. Significa que no podés tratar a tu madre como basura durante años y esperar que te recompense con una herencia gorda». Él se levantó bruscamente. «¿Hiciste algo con la casa? ¿Hiciste un testamento?» Yo no respondí. Simplemente lo miré. Sebastián se puso furioso. Comenzó a gritarme en mi propia habitación de la residencia: «No podés hacer eso. Esa casa es nuestra por derecho. Nosotros somos tus hijos. Tenés que dejarnos la herencia». Una enfermera entró corriendo porque escuchó los gritos. Sebastián estaba rojo de ira, apuntándome con el dedo acusadoramente. «Sos una egoísta, mamá. Una vieja egoísta y rencorosa. Después de todo lo que hicimos por vos». Esas palabras fueron la gota que rebalsó el vaso. Me paré de mi cama, temblorosa pero firme, y le dije: «¿Todo lo que hicieron por mí? ¿Todo lo que hicieron por mí? Yo les di mi vida entera. Trabajé hasta romperme la espalda para que ustedes tuvieran todo. Y ustedes me pagaron con abandono, con desprecio, con crueldad. Así que sí, Sebastián, hice un testamento. Y cuando lo lean van a entender exactamente lo que se siente ser rechazado por las personas que se supone que te aman». La enfermera tuvo que pedirle a Sebastián que se fuera porque estaba alterándome demasiado. Antes de irse, me miró con una mezcla de odio y desesperación. «Te vas a arrepentir de esto, mamá. Te lo juro que te vas a arrepentir». Y se fue dando un portazo. Esa fue la última vez que vi a Sebastián. Mariana vino 2 semanas después, obviamente enterada por Sebastián de mi amenaza respecto al testamento. Su visita fue diferente. Llegó con flores, con una sonrisa falsa, intentando ser dulce y manipuladora. «Mamá, ¿cuánto tiempo?», me dijo dándome un beso en la mejilla que me dio escalofríos. «Te traje estas flores porque sé que te gustan los claveles». Se sentó y comenzó a hablarme como si fuéramos las mejores amigas. No era tonta. Sabía exactamente qué estaba haciendo. Estaba intentando arreglar la situación antes de que fuera demasiado tarde. Durante 1 hora me habló de tonterías. El clima, sus hijos, su trabajo. Finalmente, con una sutileza que no engañaba a nadie, dijo: «Mamá, Sebastián me contó que tuvieron una discusión fea. Él estaba muy alterado. Dijo que vos mencionaste algo sobre el testamento. Me quedé en silencio. Mamá», continuó, «entiendo que estés enojada. Sé que no fuimos los mejores hijos. Pero es que la vida es difícil. Todos tenemos problemas. Y a veces no nos damos cuenta de que estamos descuidando a las personas que queremos». Era un discurso bien preparado, pero llegaba años tarde. «Mariana», le dije cansada, «no actúes ahora. Ya no tiene sentido». Ella dejó caer la máscara de dulzura. «Mamá, no podés desheredarnos. Somos tus hijos. Legalmente, tenemos derecho a esa casa». Le expliqué, con una calma que me sorprendió, que yo había consultado con abogados, que conocía la ley, que sabía exactamente lo que podía y no podía hacer con mi patrimonio. Mariana se fue esa tarde sin despedirse, con una expresión de derrota y frustración.
Rodrigo nunca vino. Ni siquiera se molestó en visitarme después de enterarse de que estaba en la residencia. Los siguientes 2 años en el Hogar Esperanza fueron una mezcla de resignación y una extraña paz. Ya no tenía esperanzas con mis hijos. Ya no esperaba su amor ni su atención. Había aceptado que moriría sabiendo que había fallado como madre, aunque en el fondo sabía que no había sido mi culpa. Había dado todo, y ellos habían elegido la ingratitud. El tiempo en la residencia pasó lentamente. Celebré mi cumpleaños 72 en marzo de 2023 y el 73 en marzo de 2024, ambos en ese lugar beige y triste que nunca llegué a considerar mi hogar. Mercedes me visitaba religiosamente cada 2 semanas, trayéndome pequeños regalos, revistas, golosinas, compañía. Era la única visita que tenía. Mis hijos no volvieron a aparecer después de aquellos encuentros tensos de 2021. Durante esos años, pensé mucho en mi vida, en las decisiones que había tomado, en los sacrificios que había hecho, en si todo había valido la pena. Llegué a la conclusión de que había criado a 3 niños egoístas, no porque fuera mala madre, sino precisamente porque había sido demasiado buena. Les había dado todo tan fácilmente que nunca aprendieron a valorar nada. Nunca aprendieron gratitud, empatía, responsabilidad. Mi salud continuó deteriorándose. En mayo de 2024, me diagnosticaron insuficiencia renal crónica, consecuencia de años de diabetes mal controlada. Los médicos me explicaron que eventualmente necesitaría diálisis, pero que dada mi edad y otras condiciones de salud, el pronóstico no era muy alentador. No me sorprendió ni me asusté. Había vivido 73 años, muchos de ellos llenos de dolor y soledad. Estaba cansada. Un sábado 22 de junio de 2024, cuando estaba sentada en el pequeño jardín de la residencia disfrutando del sol de invierno, tuve una revelación. Me di cuenta de que mi testamento, mi venganza, contra mis hijos, no me traía paz. Todavía estaba enojada. Todavía cargaba con ese resentimiento que me pesaba en el pecho. Y entonces entendí algo importante. El testamento no era para mí. No viviría para ver sus caras cuando lo leyeran. Era para ellos. Era mi última lección. Mi último intento de enseñarles algo, aunque fuera demasiado tarde. Llamé al doctor Carranza esa misma tarde. Él me visitó el martes siguiente. Le pedí que añadiera algo al testamento. Una carta. Una última carta para cada uno de mis hijos. Pasé las siguientes semanas escribiendo esas cartas, vertiendo en el papel todo lo que sentía, todo lo que necesitaba decirles. En la carta para Sebastián escribí: Hijo, fuiste mi primogénito, mi primera alegría. Te amé desde el primer momento y te di todo lo que pude, pero en algún momento dejaste de ser ese niño que me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo. Te convertiste en un hombre que solo veía dinero donde debía haber amor. Espero que cuando leas esto, entiendas que el dolor que causaste fue real, y espero que tus hijos te traten mejor de lo que tú me trataste a mí. Para Mariana escribí: Hija, mi única hija, eras mi princesa. Soñaba con que fuéramos cercanas, con tener esa relación especial entre madre e hija. Pero elegiste la distancia, el dinero, el estatus social por encima de tu propia madre. Te casaste con un hombre rico y me olvidaste. Espero que tu hija Catalina no te olvide cuando seas vieja como yo lo fui. Espero que entiendas entonces el dolor que se siente. Y para Rodrigo, mi bebé, escribí la carta más larga. Rodrigo, siempre fuiste mi consentido. Quizás te malcrié, quizás te di demasiado sin enseñarte a dar. Cuando me gritaste que me muriera sola, cuando me dijiste que eras harto de mí, algo se rompió en mi corazón que nunca se reparó. Fuiste el más cruel de los 3, tal vez porque confiaba más en que tú, mi bebé, nunca me harías daño. Me equivoqué. Ojalá madures algún día y entiendas el daño que causaste. Las cartas fueron incorporadas al testamento junto con el video. El doctor Carranza me aseguró que todo estaba en orden, que mis deseos serían cumplidos al pie de la letra. En agosto de 2024 sufrí un episodio de insuficiencia renal aguda que me llevó al hospital. Estuve internada en terapia intensiva durante una semana. Los médicos contactaron a mis hijos nuevamente. Esta vez sí vinieron, los 3.
pero fue obvio que era por obligación, no por amor. Se pararon junto a mi cama con caras incómodas, preguntando a los médicos sobre mi estado, pero casi sin dirigirse a mí directamente. Cuando finalmente me hablaron, fue para preguntarme por el papeleo. Querían saber si tenía mis documentos en orden, si había un testamento, si la casa estaba a mi nombre. Ni siquiera disfrazaron su verdadera preocupación. Yo los miraba desde esa cama de hospital, conectada a tubos y máquinas, y veía la codicia en sus ojos. Era desgarrador, pero también liberador. Ya no tenía dudas sobre mi decisión. «Hijo», le dije a Sebastián con voz débil, «¿viniste por mí o por la herencia?» Él se ofendió. «Mamá, no digas eso. Vinimos porque nos avisaron que estabas grave». Le sonreí con tristeza. «Sebastián, tengo 73 años. He estado grave muchas veces estos últimos años. Nunca viniste antes». No supo qué responder. Sobreviví ese episodio y volví a la residencia en septiembre. Los médicos me dijeron que no me quedaba mucho tiempo, que mi cuerpo estaba fallando sistemáticamente. Les agradecí su honestidad. Al menos podía prepararme. Hoy es 3 de noviembre de 2024, exactamente 48 años desde que nació Rodrigo. Estoy en mi habitación de la residencia, escribiendo estas últimas palabras en un cuaderno que Mercedes me trajo. Sé que no me queda mucho tiempo. Mi cuerpo me lo dice. Estoy cansada, muy cansada. He hecho las paces con mi vida. Amé profundamente. Trabajé honestamente. Me sacrifiqué completamente. No fue suficiente para ganarse el amor de mis hijos, pero eso ya no me define. Me definen mis acciones, mi dignidad, mi resistencia. El testamento está listo, las cartas están escritas, el video está grabado. Cuando llegue ese día, que siento que está cerca, mis hijos aprenderán finalmente la lección más importante que nunca pude enseñarles. Que el amor no se compra, que la familia no se abandona y que las acciones tienen consecuencias. La casa que tanto codiciaban se convertirá en un refugio para ancianos abandonados como yo. El dinero que esperaban heredar irá a ayudar a gente que realmente lo necesita. Y ellos recibirán solo lo mínimo que la ley exige, junto con mis cartas y mi video, para que entiendan exactamente por qué. No busco venganza, busco justicia. Busco que mi sufrimiento al menos sirva para ayudar a otros. Y busco que mis hijos, aunque sea tarde, entiendan el valor de lo que perdieron. No una casa, no un dinero, sino el amor incondicional de una madre que lo dio todo. A quienes me lean o escuchen esta historia, les digo, valoren a sus padres mientras los tienen. No los abandonen cuando sean viejos y vulnerables. No midan su amor en herencias y propiedades, porque el tiempo no vuelve y el arrepentimiento es el peso más cruel que se puede cargar. Y a mis hijos, si alguna vez leen esto, los amé hasta el último día de mi vida. No pude perdonar lo que hicieron, pero nunca dejé de amarlos. Esa es la maldición y la bendición de ser madre. Espero que algún día, cuando sean viejos y necesiten a sus propios hijos, recuerden esta historia. Recuerden a su madre que murió sola en una residencia geriátrica, esperando una visita que nunca llegó. Mi última voluntad es que esta historia sirva de lección, que las personas entiendan que la familia es un privilegio, no un derecho, que el amor requiere acciones, no solo palabras, y que cuando abandonas a quienes te amaron incondicionalmente, pierdes mucho más que una herencia, pierdes tu humanidad. Si te gustó esta historia, danos un me gusta, suscríbete al canal y déjanos tus comentarios en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haga clic en el campo que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.